Hosea Bass Music, música que te eleva y edifica. En las pasadas 2 semanas tratamos en el libro de Esdras cómo Dios extendió su gracia, su favor delante de los hombres y cómo Dios extiende su gracia y su favor delante de los hombres aún a nosotros. Eso se extiende a nosotros. Eso fue el primer mensaje que dimos basado en de un pasaje expositivo del Antiguo Testamento. La semana pasada dimos un pasaje expositivo, una enseñanza expositiva en el Salmo 75 y hablamos acerca de cómo Dios se allega a nosotros relacionalmente, se hace accesible a nosotros relacionalmente. Primero, Él extiende su favor delante de los hombres y ahora Él se hace accesible a nosotros, se allega a nosotros en una relación personal. Y en el día de hoy vamos a tratar causa y efecto y cómo Dios se revela a nosotros. Dios extiende su favor, Dios se allega a nosotros y Dios se revela a nosotros. Y para eso vamos a ver en Juan capítulo 11. Y en Juan capítulo 11 todos conocemos la historia de cuando Lázaro fue resucitado, ¿verdad que sí? Lo primero que nos dice, nos está dando la exposición de cada una de las personas. Vamos a ver quién es Lázaro. Lo primero que nos dice de Lázaro era que él era de Betania, una aldea apenas 2 millas de Jerusalén. Como yo sé que era a 2 millas de Jerusalén, porque si vemos en el versículo 18 dice Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y 15 estadios, y si no estamos hablando de una cancha de fútbol, no estamos hablando de una cancha de baloncesto, ni de esas cosas. Estamos hablando de estadios grandes. Esos son como 2 millas. ¿Ok? Así que no es una distancia muy larga. Lázaro era el hermano de María y de Marta. ¿Han escuchado de María y Marta? Ustedes recuerdan María y Marta. María, que cuando Jesús fue a la casa de María y Marta, Marta estaba afanada en los quehaceres de la casa porque quería recibir y atender bien a Jesús. Y María estaba sentada a los pies de Cristo escuchando a Jesús. Y en una Marta se queja de María porque Jesús, maestro, dígale que venga a ayudarme porque necesito ayuda. Y entonces Jesús le dijo, bueno, Marta, Marta, afanada estás. Una cosa te digo que María ha tomado la mejor parte. Recordamos ese pasaje. Pues esas 2 mujeres son hermanas de Lázaro. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos dice el texto acerca de Lázaro? Versículo 3. Nos dice que Jesús le amaba, pero nos dice también que estaba enfermo. Versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces Jesús estaba fuera de Jerusalén y le mandan un mensaje diciendo, Lázaro, el que amas está enfermo. Muy bien. Otra cosa que nos dice el texto, vamos a verlo y hacemos referencia
en el versículo 2. Recuerden que el Evangelio según San Juan está escrito en una manera narrativa. Todos los hechos ocurrieron y una vez ocurrieron, luego pasaron unos 20 años por lo menos y fue escrito. De manera que en esa narrativa hay referencias a eventos que, o sea, no está escrito de una manera cronológica, es lo que quiero decir. No está escrito en el orden de los sucesos, sino que está escrito en un estilo narrativo, como cuando tú te sientas a contar la historia, ¿verdad? Y empiezas a contar la historia, y dices, pero antes recuerda esto, pero te acuerdas que este personaje, que esto, más tarde pues pasó esto y esto y esto. Bueno, así mismo lo están contando de esa manera. Fíjense una referencia que el autor nos hace de María. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y eso ocurre, vamos a hacer referencia un capítulo más tarde, pero está haciendo referencia. Estamos haciendo puntos de referencia para que nos ubiquemos quiénes son estos individuos. No son individuos que salieron de la nada, no son personajes así que casual, sino que Dios tiene señalado y verdad, una obra que quiere llevar a cabo aquí. Vamos a ver, comenzando en el versículo 4, Juan capítulo 11, versículo 4, y dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que vemos aquí, Jesús está estableciendo, Jesús oye, le envían mensaje de que Lázaro está enfermo. ¿Qué tú harías si te dice que un ser amado, porque hace referencia a que Jesús ama a Lázaro? ¿Qué tú haces cuando un ser a quien tú amas te avisan que está enfermo? Tú quieres salir corriendo a verlo, ¿verdad que sí? Pero Jesús, ¿quién es? Él es Dios. Él es omnisciente, lo que significa que Él todo lo conoce. Él es uno con el Padre. Pero Él estaba en su forma humana. Y vamos a ver un poco de la humanidad de Jesús en este capítulo, más adelante. En la obra de Dios, el punto que quiero traer a su consideración es que en la obra de Dios hay una causa y un efecto. Todo lo que Dios hace tiene una causa y por ende tiene un resultado, tiene un efecto en nuestras vidas. Y aquí vemos el propósito. Jesús declaró y fue hecho porque Él es el Verbo encarnado. Él es el Verbo, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es uno con el Padre, Él es Dios, el Dios trino que participó de la creación, por lo tanto, Él junto con el Padre y con el Espíritu Santo en la creación dijeron y fue hecho. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Claro que sí, porque está en la Biblia y si lo dice la Biblia estamos bien. Y si le creemos lo que dice la Escritura está bien. Gloria al Señor. Jesús está declarando, partiendo de todos esos atributos que hemos dicho, Él está declarando que la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino el propósito es para la gloria de Dios, número 1, y número 2, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Lo vemos en el versículo 4. Luego nos hace una referencia importantísima. Y vemos la primera en el versículo 3, que Jesús amaba a Lázaro. Y ahora está diciendo en el versículo 5, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Amaba a Jesús a Marta, a su hermana, ¿quién es la hermana de Marta? María, y a Lázaro.
Jesús estaba hablando de la declaración que él hizo acerca de la enfermedad de Lázaro, que no era para muerte, era para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Nos lleva al principio número 1 del atributo de Dios, y es que Dios está centrado en su gloria. Dios es glorioso, Él está centrado en su gloria. Ahora bien, ustedes me han oído muchas veces decir esto aquí, que Dios está centrado en su gloria. Y fíjense que inmediatamente que Él declara eso, el texto nos dice, nos reitera lo que decía en el verso 3, Jesús ama a Lázaro, pero en el versículo 5 Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Y ahora dice que decimos que Dios está centrado en su gloria. Eso no significa que Dios es un megalómano. Eso quiere decir, o sea que decíamos la semana pasada que Dios es accesible, es un Dios personal, Él se extiende a nosotros. Pero esa respuesta de Jesús con respecto a la enfermedad de Lázaro, vamos a ver aquí que fue más que un milagro, fue un acto de amor. Fue un acto de demostración de amor. Dios está centrado en su gloria. Ahora bien, preguntaba hace unos momentos, si tú amas a alguien y te avisan de que esa persona a quien tú amas está enferma, tú lo que quieres es salir corriendo hacia esa persona para atenderlo, para orar por él o ella, para amarlo, para decirle las últimas cosas, ¿verdad? Si fuera de gravedad. Pero aquí vemos un punto de tensión en el versículo 6 que está bastante interesante. Jesús no hizo eso. Yo lo hubiera hecho. Yo tengo a mi mamá en la Florida. Mi mamá, ella está en cama. Y cualquier noticia que a mí me llega, lo que me dan ganas es una ansiedad de que yo agarrar el primer avión e ir a la Florida a verla. Eso es lo que yo quiero hacer. Jesús amaba a Lázaro. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pero versículo 6 dice, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿No les parece eso como que, pero qué locura es esta? Si ama, él tiene que agarrar, dejar lo que está haciendo e ir a atenderlo. Pero él se quedó 2 días. Y luego el versículo 7, cuando yo pues, versículo 7, luego después de todo dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. En este pasaje estamos desempacando aquí varias cosas. Ya dijimos quiénes son los personajes envueltos en esta historia. Ya dijimos la declaración de Jesús con respecto a la enfermedad de Lázaro. Y ahora vamos a ver cómo es el trato de Dios, cómo es el trato de Jesús. Porque en este pasaje Jesús va a tratar con 3 personas distintas. Primero, Él va a tratar con los discípulos, con aquellos que estaban más cercanos. Versículo 7, Jesús dijo, vamos a Judea otra vez. Y en el versículo 8 le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis,
mas vamos a él. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a ver aquí el trato de Jesús con esos discípulos. Primero, hay cosas que Jesús está señalando aquí. Ellos están reaccionando en temor. ¿Cuál es la circunstancia? Bueno, Jesús ya una vez fue apedreado y ellos salieron huyendo del apedreamiento, ¿verdad? Y entonces, vas a volver para allá, para que te vuelvan a apedrear. Eso fue lo primero. Pero Jesús, la respuesta de Jesús tiene que ver con visión, mis amados. Es importante que tengamos visión de quién es Dios. No estamos hablando de la visión y la misión de una empresa, de un ministerio, eso es expresiones en cuanto a lo que es ministerial, ¿verdad? La visión y la misión son expresiones de la visión, que la visión es Cristo revelado, Dios revelado en la persona de Cristo Jesús. Y en esa revelación, pues Dios nos muestra expresiones distintas. No confundamos ese tipo de visión. La iglesia necesita saber quién es su Dios realmente. La iglesia necesita conocer quién es Dios. Los discípulos estaban con Jesús, eran testigos de los milagros de Jesús, eran testigos de todas las maravillas, de las enseñanzas de Jesús, escuchaban. Ellos prácticamente convivían juntos, ¿verdad? Estaban ahí en grupo, mas sin embargo había falta de visión. Entonces había un sentido de que el temor por las cosas que fueran a acontecer. Y Jesús aquí está diciendo, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. La pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué es lo que está alumbrando? ¿Es la luz que está alumbrando tu vida la luz verdadera en Cristo Jesús? ¿O es aquella que tú llamas luz pero no es luz, es tiniebla? Mira que la luz, aquello que tú llamas luz, sea luz de verdad y no sea luz que no sea tinieblas. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos personas que están en la nueva era y dicen paz y luz? Todas esas cosas, eso es luz de tinieblas, porque la luz verdadera es Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que viene a mí, el que en mí cree, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Lo hemos escuchado, lo hemos aprendido, pero ahora tenemos que asimilarlo en nuestras vidas. Jesús tenía un trato tenía que enseñarle esa lección a los discípulos. Señores, ustedes están delante de aquel que fue enviado por el Padre. Ustedes están delante del mismo Dios. Yo sé que estoy del riesgo de apedrearme, pero ¿quién es más poderoso, ellos o yo? Y Dios muchas veces nos llama la atención a nosotros. Estamos en situaciones donde estamos en una encrucijada y tú tienes que entonces considerar quién es el que vive en ti, quién es aquel que es en tu vida, que es tu Salvador, que es tu Redentor. No es esa gracia, no es la gracia futura solamente, es que hoy día la gracia de Dios es y se hace y se deja sentir. Hoy día está disponible. Ese es el Dios que te da el favor con los hombres, como se lo dio a Esdras delante de Artajerjes. Ese es el Dios cuyo nombre está cercano y los hombres cuentan sus maravillas. Salmo 75 que dijimos la semana pasada. Y este es el Dios que se revela a nosotros en la persona de Cristo Jesús. En la persona de Cristo Jesús. Muy bien. Pero aquí hay otras cosas, muchas gracias. Aquí hay otras cosas que que Jesús quiere tratar. Dios quiere tratar el tema del entendimiento, pero ahora Jesús quiere tratar con Marta. ¿Qué les parece esto? Versículo 17. Fíjense, antes de ir al 17, miren el 16, después que Jesús dijo todo lo que dijo, mira lo que dijo Tomás. Vamos también nosotros para que muramos con él. Sí, ahora nos está tirando como es
nos está tirando a mondongo también, vamos a nosotros también a tirarnos nosotros mismos a mondongo aquí. Eso es lo que está diciendo. Pero bueno, versículo 17. Vino pues Jesús, halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, 2 millas de Jerusalén. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces, vamos a concentrarnos aquí en Marta. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, fíjense lo que pasó. Marta salió. Recuérdense el episodio de Marta afanada en las cosas, ¿verdad? Salió a encontrarse con Jesús, pero ¿qué hizo María? Se quedó en la casa. Notan las personalidades, ¿verdad? Bueno. Y Marta dijo a Jesús, si hubieras estado allí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjense una cosa, Marta, ella conocía acerca de Jesús, desde luego que lo conocía, si Jesús les amaba, había una relación personal, pero no había una relación, una relación personal con Jesús, el hombre, pero no había una revelación de que ese Jesús, hombre, era el Mesías, el Hijo de Dios. Era como, sí, yo sé, si tú hubieras estado aquí, quizás se hubiera sanado. Claro, ya cuántos milagros ella no presenció, ¿verdad? Ante sus ojos por parte de Jesús. Pero ahí le está diciendo, pero yo creo que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Como si fuéramos tú y yo cuando oramos al Señor y el Señor nos concede las oraciones así, en ese nivel. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cómo tú ves a Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en la vida de Marta en este momento? Y fíjate lo que Jesús le dice en el 23. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día posterior, pero mira, si hubieras estado aquí, hubieras resucitado. Pero Jesús, ¿quién declaró? ¿Quién declaró? Jesús. ¿En virtud de qué? Jesús declaró de que Él es Dios. ¿Tú y yo somos Dios? No. Nosotros declaramos a Dios. Pero lo que Dios declara es hecho. Y lo que nosotros, cuando declaramos a Dios, nosotros estamos exaltando a Dios. Muy bien. Pues muy bien. Jesús, tu hermano resucitará. Y Marta, sí, yo sé que resucitará la resurrección el día. Yo puedo hasta escuchar ese tono de voz. Como, ya lo sé, ya vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico. No, ese es el Chavo del 8. Ok. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Primero las 2 palabras, yo soy. Yo soy significa yo soy el existente en el mismo, yo soy el suficiente en mí mismo, yo soy. El mismo yo soy que cuando se reveló, se presentó ante Moisés delante de la zarza y Moisés le preguntaba cómo van a saber que tú eres quien me envías. Yo soy el que soy. El mismo yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta es, ¿crees esto? Y la pregunta que Dios te está haciendo esta mañana es, ¿tú crees esto? Porque ahí está el prerequisito para hallar la vida eterna.
Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él nos dio vida en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cuál fue el trato? El trato de Jesús con Marta, el trato de Jesús con los discípulos era de andar en la luz, de entendimiento, de creer. Y aquí el trato de Jesús con Marta era de el entendimiento de quién está delante de ti y que yo tengo el poder para resucitar. Y al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Cuál fue su respuesta? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Fíjense que esas son palabras contundentes. Cristo, el Mesías, en hebreo. Cristo, el ungido. Cristo, el enviado. Cristo, el Hijo de Dios. El creer. De manera que hemos visto como el trato de Jesús con los discípulos, como el trato de Jesús con Marta, pero faltan uno. Vamos a ir un poquitico más antes. Fíjense cuál es el cuadro que se presenta aquí, el contexto. Dice que en versículo 31, versículo 19, iba hacia atrás. Muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarles por su hermano. Eso están aquí ahora en el escenario. O sea, Lázaro fue primero, lo vimos, hablamos de Lázaro. Hablamos de María y Marta, quienes eran esos personajes. Hablamos del trato de Dios, de Jesús con los discípulos. Hablamos del trato de Jesús con Marta. Y ahora vamos a ver el trato de Jesús con los judíos que estaban alrededor. Fíjense. Y ahora sí, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar aquí. Entonces, fíjense esto. Imagínense un típico funeral de nuestros países fuera de la capital, ¿verdad? Hoy día se utilizan las funerarias, pero en provincia los funerales son en las casas, en la misma casa del muerto. Pues imagínense aquí, Lázaro acababa de morir, estaba en una cueva, en su cuerpo, y estaban en la casa de María y Marta unos judíos, consolando y hablando, y algunos cuchicheando, y el chisme, y el dime que te diré, y todas esas cosas. ¿Verdad que sí? Bien. Y entonces, en medio de eso, Marta le dice a María, mira, Jesús está aquí, ve a verle. Y sale María a ver a Jesús. Y los judíos que estaban en la casa, ellos se debieron haber quedado en la casa, ¿verdad? Porque ¿quién los llamó? ¿Quién les dio vela en este entierro? Nada, ¿verdad? Pero bueno, ellos fueron a ver. Y la siguieron hasta el sepulcro. Y fíjense lo que ocurrió. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¿Cuál fue la reacción de Marta en el versículo 20? Leímos, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle y le increpó, si hubieras estado allí mi hermano. Pero aquí, María, cuando llegó a donde Jesús estaba al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor,
si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esencialmente le estaba diciendo las mismas palabras, ¿verdad que sí? Pero fíjense que un espíritu distinto. Porque María, habíamos visto referencia, ¿verdad? Que Marta era afanada, era el tipo A, una personalidad tipo A, que lo quiere todo controlar, que posiblemente un poco de OCD, ¿verdad? Compulsiva, obsesiva, ¿verdad? Y todo lo quiere tener, y perfeccionista, y todo ese tipo de cosas. Pero María estaba a los pies de Jesús. Y aquí María se postró a sus pies. Y lo primero que le dice fue, Señor. Y entonces, si hubieras estado aquí, yo hubiera dicho lo mismo. Yo lo hubiera dicho. Si hubiera sido mi situación, yo también le hubiera dicho las mismas palabras. Si hubieras estado aquí, hubieras resucitado. ¿Por qué? Porque era el hermano de María. Era el hermano de Marta. Las emociones están allí. Y muchas veces el luto, el dolor por la muerte de un ser querido es muy grande. Pero fíjense lo que dice Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús, 33, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego el versículo más corto de toda la Biblia, Jesús lloró, verso 35. Jesús lloró. Dios, el Verbo encarnado, todo hombre y todo Dios. Y aquí Él sintió como hombre. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, Él amaba a Lázaro, Marta y María. Él les amaba. Y en ese acto y en esa empatía amorosa hacia un ser a quien uno ama, por supuesto que iba a llorar. Dijeron entonces los judíos, fíjense lo que dijeron los judíos, los que se colaron en ese asunto. Mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también lo mismo para que Lázaro no muriera? ¿Y qué les hace pensar a ustedes que Jesús no estaba escuchando eso? O que Jesús no entendía la meditación del corazón de ellos. ¿Ve? Fíjense que esos judíos, la multitud, le consolaban, observaban y murmuraban. Consolaban, observaban y murmuraban. Y muchas veces nosotros asumimos ese papel. Queremos consolar, pero no queremos ver dónde está el tiquitiqui aquí, dónde está la cosa aquí, ¿verdad? Pero entonces, cuando no es como según nuestras expectativas, empezamos a murmurar, a chismear, sin entendimiento. Y Jesús, el trato con los judíos era, fíjense que va desde lo más íntimo hasta se extiende sus amigos, Marta, María, y pues la multitud. Y todo el trato es hacia la fe. Principio número 2, Dios revela su gloria. Dios revela su gloria. Principio número 1 dijimos, Dios está centrado en su gloria. Principio número 2, Dios revela su gloria. Versículo 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿y es de ya? Porque es de 4 días. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No te he dicho, recordamos unos versos antes, que todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente.
Y aquí Jesús se lo está reiterando, no te he dicho. Y nosotros, muchas veces nosotros tenemos que ser repetidos de la misma cosa una y otra vez porque no lo entendemos de la primera. El apóstol Pedro declaraba en una de sus epístolas diciendo, yo sé que yo les he hablado esto y ustedes lo conocen, pero se lo seguiré repitiendo hasta que estéis establecidos en esta verdad presente. Pedro se lo tenía que decir. Pedro tenía que repetirlo, la mismo que de la gracia de Dios. Bueno, Jesús tenía que repetírselo a Marta, recordárselo, porque no pasó mucho tiempo y ya estaba otra vez flaqueando de lo mismo. Porque nosotros, por naturaleza, tendemos a caer en nuestros hábitos y nuestros sistemas de creencias con el cual nos hemos acostumbrado. Y Dios quiere transformar nuestra mente. Dios quiere transformar nuestra mente por medio de la palabra, por medio del poder de su Espíritu Santo. Y todo es de adentro hacia afuera. Dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre tú me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Recuerden que ¿cuál fue la declaración original de Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que Dios sea glorificado y el Hijo de Dios sea glorificado. Y aquí Jesús está dando gracias al Padre, del agradecimiento a la gratitud, del agradecimiento a la adoración. Jesús está dándole gracias al Padre porque me oyes. Yo sé que tú me oyes. Desde luego que él sabía que lo oye. Si es uno con el Padre. Pero lo digo por causa de la multitud para que crea. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Esto nos lleva al principio número 2, Dios revela su gloria, eso lo dijimos ya, ¿verdad? Y ahora el principio número 3, Dios manifiesta su gloria. Dios manifiesta su gloria. No solamente Dios revela su gloria, sino el Dios en quien tú has creído, si es que tú has creído, si es que tu fe, si es que realmente has creído, es más allá de una teología, de un principio teológico que se aprende, es más allá de una teoría, es más allá de algo que se aprende cognitivamente, es algo que se manifiesta porque creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios real, creemos en un Dios que es único, creemos en un Dios que sí se manifiesta. Y se manifiesta. Y primero de Juan capítulo 5, se manifiesta, es la palabra y el espíritu, y los dos están de acuerdo. Su manifestación de su gloria no es independiente de su declaración de la palabra de él. No está divorciado una cosa de la otra, porque si no eso, nosotros creer solamente en la manifestación sin creer o estudiar su palabra nos lleva a herejía, mis hermanos. Nos entra en un misticismo, en una cosa mística. Y ahora vamos a ver lo que es la causa y efecto. La gloria de Dios se desprende del amor de Dios. Causa y efecto. La gloria de Dios se desprende del amor de Dios. Dios es un Dios glorioso, Dios está centrado en su gloria, pero Dios
como Él es un Dios personal, Él extiende su amor hacia cada uno de nosotros. Y lo leímos en este pasaje, versos 3 y versos 5. Jesús amaba a Lázaro. Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Se desprende del amor de Dios. Y como resultado, número 1, la gloria de Dios produce acción de gracias. Verso 41. Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjense que Jesús, Hijo, Jesús, hombre, hablaba con el Padre en esa comunión directa con el Padre. Él tenía el poder. Filipenses habla de que Él se despojó de toda la gloria que le confiere su condición divina. Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Jesús siendo Dios, Él se despojó del reconocimiento de ser Dios, de la gloria de ser Dios, y tomó forma humana. ¿Me doy a entender aquí? Y en ese sometimiento, Él vino en obediencia, en ese sometimiento, gracias, Padre, te doy gracias por haberme oído. Así que lo primero, acción de gracias. Tú estás en medio de una circunstancia, tú estás en medio de un aprieto, tú estás en medio, da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque estás vivo, estás viva. Da gracias a Dios porque Dios es en Cristo Jesús. Él ha puesto su Santo Espíritu en ti y tú eres ahora, te ha unido en el Espíritu. Eres uno con Dios en el Espíritu. Eso no te hace Dios, pero te da un acceso importante a la misma presencia de Dios. Y en virtud de ello, entonces tú das gracias, Señor, porque tú no me abandonas. Gracias porque tú vives en mí. Gracias porque tú estás en control. Gracias porque para los que te aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que han sido llamados. Gracias porque en Cristo Jesús tú me llamaste. Y gracias porque en virtud de ello somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquel que nos amó. Ven que se desprende del amor. La gloria de Dios produce, verso 45. Vamos a ver lo que dice verso 45. ¿Cuál fue el resultado? Causa y efecto. Muchos de los judíos que habían venido, esa multitud por quien Jesús estaba orando, a quien se refería cuando le daba gracias al Padre. Ahora dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué hicieron? Creyeron en Él. La gloria de Dios produce fe en nosotros. Dios está centrado en su gloria. Dios revela su gloria. Dios manifiesta su gloria. Dios está centrado en su gloria. Ese es su carácter. Él es glorioso. Dios revela su gloria. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que Él revela. La revelación de Dios es por medio de su palabra. No hay otra revelación de Dios. Cuando tú escuches a alguien en la radio, lo voy a decir, y no tengo ningún reparo en decirlo, en Enlace o en Daystar, o en cualquiera de estas cosas, o cualquier de estas celebridades que han asumido posturas de celebridad en lugar de siervos. Decir, Dios me ha dado una revelación nueva, sal huyendo, cambia el canal, apaga la computadora, apaga el dispositivo, no escucha más esa metralla. Porque la fe viene solamente por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. La revelación completa que a Dios le ha placido revelar de Él mismo en este tiempo de nuestra vida la encontramos en la Escritura. Y fuera de la Escritura no hay otra revelación de Dios. Y el día que nosotros partamos con el Señor, o el día que Él nos venga a buscar, a recoger a su amada iglesia, cualquiera de las dos, primero que ocurra, no importa. El día que estemos plenamente en su presencia, entonces que vamos a ver aún más allá, con más excelencia,
todo Dios se va a desdoblar ante nosotros y vamos a ver realmente más allá de lo que dice la Escritura, porque Él mismo nos lo va a demostrar. Pero mientras tanto, mi hermano, tú tienes que estudiar la palabra. Tú tienes que permanecer en la palabra. Tú no puedes inventarte cosas porque la escuché en YouTube. Mi hermano, les voy a decir algo. Yo tengo un podcast en YouTube y les voy a retar. No me escuche a mí. No me escucha a mí. Lea la palabra. Si ustedes, yo les reto, si yo digo algo en ese podcast o aquí mismo, o alguna de las personas que están aquí que está en contra de esto, ahí es donde el discernimiento se va a robustecer en su vida. Usted va a poder distinguir, porque todos cometemos errores. ¿Me doy a entender? No las tome de quien vengan, tómelo de la fuente, busquen la fuente inagotable de la vida, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo desdoblando la palabra en nosotros. Muy bien. Habiendo dicho eso, Dios revela su gloria. Entonces Dios manifiesta su gloria. La gloria de Dios, Dios está centrado en su gloria. La gloria de Dios, Dios revela su gloria, Dios manifiesta su gloria. Y por eso es que somos testigos del poder de Dios. Porque ese poder que nos transformó, que nos está transformando, que nos salvó, que nos redimió, que nos hizo uno con Él por medio de la palabra y el Espíritu. Y ahora nos ha dado una esperanza viva, una herencia incontaminada, inmarcesible. Eso, una herencia incorruptible. A eso hemos sido llamados. La gloria de Dios produce acción de gracia. La gloria de Dios produce fe en nosotros. Y lo próximo, vamos ahora a ver, fíjense, porque vemos en esta parte del versos 45 al 57, está hablando de que algunos judíos, muchos de los judíos creyeron. Y muchos otros le fueron a llevar el chisme a los fariseos y a los escribas, y ahí empezaron el complot para matar a Jesús, ¿verdad que sí? Y matar a Lázaro también. Pero ¿qué fue lo que pasó 6 días antes de la Pascua? Capítulo 12, verso 3. Todo esto había acontecido. Aquella mujer que estaba a los pies de Jesús, aquella mujer que tomó de la mejor parte, aquella mujer que aún en medio de su dolor se postró a los pies de Cristo y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí. Esa misma mujer, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había muerto. O sea, todo esto, ahora esto está pasando después. Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué hacía Marta? Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. La gloria de Dios produce acción de gracias, produce fe en nosotros, y la gloria de Dios nos lleva a adorar a Dios en un estado de postración delante de Dios. Dios está centrado en su gloria, Dios revela su gloria, Dios manifiesta su gloria. La gloria de Dios se desprende del amor, de su amor mismo. La gloria de Dios produce acción de gracia. La gloria de Dios produce fe en nosotros. Y la gloria de Dios nos lleva a adorar a Dios. Del agradecimiento a la adoración. Y le adoramos a Él porque Él es Dios. Porque Él es real. Señor, en esta mañana estamos delante de ti, dándote gracias por el trato que tú has tenido con cada una de nuestras vidas y que continúas teniendo, porque tú no has terminado, Señor. Tu obra es continua. Y te damos tantas gracias porque tú eres un Dios real,
un Dios perfecto, un Dios único. En el nombre precioso de aquel que es nombre sobre todo nombre. Te pido, Señor, que tú robustezcas nuestra fe, que tú continúes fortaleciéndonos y aún nuestra dependencia de ti solamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te doy gracias. Te doy gracias por tu inmenso amor. Te doy gracias por tu perdón. Te doy gracias por tu salvación. Te doy gracias por Jesús. Siendo un vil pecador, tú moriste en la cruz. Derramaste tu sangre, pagando mi redención. Te doy gracias por la vida eterna. Te doy gracias por reconciliarme. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por Jesús. Todo lo que soy lo debo solo a ti. ¿Cómo he de callar si ahora estoy en tu luz que alumbra todo mi ser? Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias por Jesús. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Bass TV. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra-urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te